Buenos días, amigos y amigas de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí acompañados de dos de los comisionados del INAI, el comisionado Oscar Guerra, la comisionada Areli, pero principalmente hoy le abrimos la puerta del Senado de la República a comisionadas y comisionados de los órganos garantes de transparencia en los estados. ¿Por qué estamos hoy aquí? Por una razón muy simple. Porque todas las reformas que hemos hecho en materia de combate a la corrupción y de incrementar la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia, se nos están haciendo agua en los estados. Y se nos están haciendo agua en los estados por una simple razón. Porque a todos estos hombres y mujeres les han atado la mano. Les han atado la mano los gobiernos estatales, los congresos estatales, a la hora de darles presupuesto. No se puede pensar en que puedan tener una buena actuación ahí donde más lo necesitan, en los estados, si no tienen presupuesto justamente para cumplir con las tareas que les hemos encargado desde el legislativo. Y creo que es una gran oportunidad para entender que la transparencia en los estados pobres en particular es una inversión, que los estados que reciben más transferencias para gasto social, que los estados que reciben más recursos para programas sociales, para programas de transferencia directa, pues son los que tienen que estar mejor fiscalizados, los que tienen que tener una mejor vigilancia. Y eso no está ocurriendo así. Desafortunadamente, y hoy trajimos este mapa, que si nos lo pueden mostrar, es una suerte del semáforo, pásale por acá, es una suerte de semáforo de cómo están los estados en materia de transparencia. Hay una medición que nos indica estos estados que están en rojo, que reciben menos del 0.03% del presupuesto estatal. ¿Cuáles son los estados? Ustedes los pueden ver: Baja California, Chiapas, estados que requerirían de un mayor ejercicio presupuestal. Estados que están en amarillo son los que están, digamos, ahí a la mitad, y los que están en verde pues son aquellos que reciben más del 0.08%, que se ha estimado puede ser una cantidad suficiente o una cantidad adecuada para atender los temas de la transparencia. Por eso hoy estamos aquí para reclamar más recursos para los órganos garantes, que en este presupuesto se denote el compromiso que tanto se habla en materia de combate a la corrupción y la vía de construir mejores mecanismos de transparencia como la forma para combatir la corrupción. Nos acompañan hoy aquí comisionados y comisionadas de Coahuila, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Michoacán, de Nuevo León, de Quintana Roo, de Sinaloa, de Tabasco, de Veracruz, de Yucatán, de San Luis Potosí, de Sonora, de Colima, de Durango, de Yucatán, creo que ya lo mencioné, no sé si alguien me faltó, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo. Vaya, hay una preocupación generalizada en todo el territorio nacional. Por eso estamos hoy aquí, para hacerle un llamado a los diputados para que en el presupuesto de egresos de la Federación se destinen más recursos en materia de transparencia. No significa esto una declaración de que no hay necesidades en otros rubros. Por supuesto que las hay, pero justamente porque hay hospitales sin medicinas y sin doctores, porque hay escuelas sin maestros y sin pupitres, porque hay estados sin carreteras y sin caminos, es por eso mismo que necesitamos más transparencia, que empecemos a pensar que los recortes se hagan en todos esos gastos suntuarios, en esos gastos frívolos e innecesarios. Hoy lo hemos estado viendo en la prensa nacional, mi estado está gastando en un lienzo charro mientras le dedica apenas un par de millones de pesos
a todo el modelo de transparencia que tendría que fiscalizar las cantidades gigantescas que se ejercen en materia de gasto social. Es preocupante ver esa actitud y por eso hoy hay una voz unificada en ese sentido. Entonces, bueno, le daré la palabra al comisionado Guerra para que haga algunas observaciones también, después alguien de los comisionados estatales y abiertos a preguntas y respuestas. Gracias, senador. Muy buenos días. Primero, a nombre del INAI y de todos los órganos garantes de los estados que nos conformamos en el Sistema Nacional de Transparencia, tal como lo marca la Ley General que tuvo a bien aprobar el Senado de la República y la Cámara de Diputados, y agradecer al senador este punto de acuerdo que subió la semana pasada, donde le pide a la Cámara de Diputados sea sensible a la hora de aprobar el presupuesto 2017 y pueda de alguna fórmula, bajo algún mecanismo, hacer un esfuerzo federal, dado que es una ley general la que hoy rige, y esto daría también mayor respiro y autonomía a los órganos de las entidades, se puede hacer un esfuerzo de aportar algunos recursos vía el ramo 23 o como ellos consideren pertinentes, que puedan aliviar un poco la situación. Y lo más importante, que permitan cumplir con lo que fue la aprobación de las leyes en materia de transparencia y acceso a la información, que hay que decir, ya la ley general se estandarizó, ya todos los estados del país han modificado sus leyes para estar acorde, pero se requieren de recursos. Se ha hecho la plataforma, pero la plataforma tiene problemas a veces en los estados porque no tienen para comprar un servidor, el internet que tienen es muy deficiente, etcétera, etcétera. Hay varias carencias, hoy hay más sujetos obligados, hay, digamos, que interponer sanciones y eso finalmente pues requiere de algún tipo de inversión. Entonces creemos, y como lo decía perfectamente el senador, invertir, digamos, en materia de transparencia permitiría que los recursos que van a las entidades federativas se utilicen realmente para lo que son y si no quede la evidencia. No quiero decir, hemos visto en los últimos días los problemas que ha habido en diversas entidades del país y es importante fortalecer el instrumento de la transparencia con un mecanismo de control, de rendición de cuentas que permita eficientar el gasto. Ahí diría, es que está muy reducido el gasto para el próximo año, eso lo sabemos. Si queremos que ese gasto realmente sea eficiente, la transparencia, digamos, es un mecanismo. Todos sabemos que cuando a la gente en general y más a los señores públicos están vigilados por la ciudadanía, pues se portan un poco mejor. Voy a dejar la palabra a Javier, quien es comisionado del Estado de México, quien también platicará sobre estos aspectos. Muy buenos días a todos. Agradezco, antes que nada, senador, que se nos dé la oportunidad a los órganos garantes de todos los estados, de todas las entidades federativas, en esta casa, que es la Casa del Federalismo, y si obviamente, si estamos aquí representados 20 estados, creo que es una clara representatividad de la problemática que se vive en nuestro país. Miren, bien lo comentaba el senador, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema de 3 etapas. La etapa preventiva la hace el Sistema Nacional de Transparencia, la etapa disuasiva la hace el Sistema Nacional de Fiscalización y exactamente la etapa ya correctiva la hace esta Fiscalía Anticorrupción que tendrá que cerrar el ciclo. Nosotros, como órganos garantes, hemos asumido la responsabilidad que se nos ha dado con la reforma al artículo 6 en 2014, el 7 de febrero de 2014, una ley general que la semana pasada el Centro de Derecho y Democracia, con sede en Canadá, y el Centro de Información en Europa, acaba de calificarla dentro de 112 países como la ley general con la normatividad que mejor permite garantizar la transparencia. El entramado normativo ya lo hizo el Congreso de la Unión, con estas reformas constitucionales, tanto al sexto en materia de transparencia o como la del 27 de mayo del año pasado en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes generales. El entramado normativo ya está, falta la política pública. Y la política pública, desgraciadamente, va de la mano con asignaciones presupuestarias. En el presupuesto de egresos de este año no tenemos recursos las entidades federativas y no tenemos recursos porque nosotros dependemos de las asignaciones que nos hagan los estados. No hay una partida presupuestal que vaya para transparencia. Este año el ramo 23 tiene 56,000 millones de pesos. Y son gastos, gasto federalizado para gasto de inversión en estados y municipios.
Lo que queremos decirle al Congreso de la Unión y concretamente a la Cámara de Diputados, que nos permitan que por cada 100 pesos que destinen al ramo 23, nos permitan etiquetar 2 pesos para los estados, pero en materia de transparencia. Podemos garantizarles que transparentaremos esos 88.50 pesos de la mejor manera. Y también asumimos la responsabilidad, estamos proponiendo crear un programa de fortalecimiento denominado para transparencia y protección de datos. Un programa que permita asignarse considerando variables que tienen que ver con población, que tienen que ver con el presupuesto que tenemos que transparentar en cada entidad federativa, que tiene que ver también con la eficiencia en materia de transparencia presupuestal, que se castigue o se premie a aquellos órganos garantes que dan y que rinden cuentas en materia de transparencia, que tiene que ver con extensión territorial. Es decir, estamos proponiendo un programa bien estructurado de acuerdo a la norma que mandata el presupuesto por resultados, de acuerdo a las directrices que mandata el gasto por resultados, de acuerdo a lo que hoy nos exige el presupuesto base cero. Queremos regirnos también como órganos garantes y garantizarle al Congreso de la Unión que si estos recursos se nos asignan, los vamos a aplicar concretamente y muy apegados a los principios que mandata el 134, que es, los vamos a aplicar eficientemente, los vamos a aplicar eficazmente, los vamos a aplicar de manera económica, transparente y sobre todo honrada. Bien lo decía hace rato el senador, invertir en transparencia y rendición de cuentas no se debe de considerar un gasto. Queremos ayudar a cumplir con ese eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo que se llama transparencia y rendición de cuentas. Esa es la propuesta que les venimos a hacer, es lo que queríamos compartir con ustedes y agradecerle nuevamente, senador, la oportunidad que se nos da de escuchar esta voz del federalismo. Muchas gracias. Bueno, pues esa es la idea, que planteemos desde el Senado la enorme necesidad y urgencia de que los estados tengan los mismos niveles en los esfuerzos por implementar los mecanismos de transparencia. No podemos empezar a distorsionar esto y no podemos empezar a distorsionar que un estado, porque tenga más recursos o porque sea un estado próspero, va a tener mejores mecanismos de transparencia que un estado pobre. La transparencia debe de implementarse y debe de llegar a todos los rincones del país de la misma manera, y esto no va a ocurrir si no es con presupuestos. Y un dato adicional, ¿cómo vamos a pedirles a los comisionados que mantengan la autonomía que poseen si tienen que andar persiguiendo recursos, si tienen que andar prácticamente solicitando que les permitan hacer su trabajo? Hay una distorsión grave ahí también. Ayer justamente la comisionada presidenta de mi estado de Chiapas, Annelisa Cuello, me decía: me encantaría estar, pero no tengo dinero ni para comprar un boleto de avión. Así de grave está la cosa. Si no podemos dotarles de los presupuestos que necesitan, entonces no podremos tener órganos autónomos y sobre todo no podemos tener órganos autónomos que a la vez sean eficientes y puedan cumplir con lo que dice la ley. Entonces, bueno, ese es el llamado a los señores diputados y estamos abiertos a preguntas y respuestas. La primera pregunta la hace Vanessa Alemán de IJS News. Senador, buenos días. Pues no sé si no hubiera otra pregunta respecto al tema. Quisiera preguntarle su opinión respecto al debate presidencial de Estados Unidos de la noche de ayer. No hay otra pregunta sobre, si hay algo sobre el tema, preferiría... Sí, tenemos otra pregunta del tema, es Andrea Becerril del periódico La Jornada. Perdón, quisiera que nos detallara cuánto sería el presupuesto que se requiere, en cuánto ha disminuido, cuánto es el presupuesto que se requiere y en cuánto les han disminuido a los órganos locales el financiamiento. Mira, de hecho, el comisionado Guerra me daba un dato de cómo para el INAI el presupuesto es más o menos como de 900 millones de pesos, y si sumamos todos los presupuestos de todos los órganos garantes de todo el país, no llega ni a los 800, para darnos una idea de cómo están estas disparidades. No sé si alguien quisiera hacer un comentario adicional. Sí. Exacto. Más o menos cómo podemos igualarlo, pues que se igualara los esfuerzos que se hacen en materia federal con el INAI
a los órganos estatales. Si lográramos por lo menos equiparar ese presupuesto a 900 millones de pesos para todos los órganos, pues estaríamos pensando en que no habría distorsiones y se equilataría ese gasto presupuestal. Evitaríamos asimetrías pues que nos metan en problemas aún más graves. Incluso se han hecho algunos cálculos per cápita, por ejemplo. Hay muchas formas de medirlo. Hay quienes dicen que el gasto en transparencia debería de ser de 14 pesos per cápita. Son muy pocos los estados que tienen esa condición. Prácticamente todos están abajo de los 14 pesos. Pongo otra vez el ejemplo porque pues, es el que obviamente conozco más. Chiapas no le invierte 14, le invierte 2 pesos per cápita a la transparencia. O sea, por cada persona que hay en Chiapas se le invierten 2 pesos anuales a la transparencia. Pues ¿cómo vamos a pensar que vamos a tener un mecanismo y un órgano eficiente? Entonces, vaya, hay muchas formas de medirlo, pero estas son dos que podríamos ver. O lo que tenemos acá, más o menos designarle 0.08% del presupuesto total, o lo que es lo mismo, el dato que daba el comisionado del Estado de México, de cada 100 pesos del ramo 23, ¿cuánto planteaban? Era 1 peso con 50 centavos de cada 100 pesos del ramo 23. Hay muchas formas de medirlo y en todas estamos abajo. Sobre el mismo tema también les pregunta Alberto Morales del periódico El Universal. Sí. Buenas tardes. ¿Hay posibilidad de crear un fondo especial, como usted decía, del ramo 23, para que los órganos garantes locales y también el federal cuenten con recursos? Y también, si los comisionados del INAI nos podrían decir cuáles son las condiciones que tienen los organismos locales para enfrentar sus nuevas responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Transparencia y para ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia. Sí, contesto la primera parte. Hay que recordar cómo cuando se tomó la decisión de transitar a un modelo penal adversarial, los famosos juicios orales, se crearon en muchos estados fondos específicos para poder implementar esta nueva norma. Lo mismo debería de ocurrir, y claro que puede ocurrir, que hubiera un fondo que no pudiera modificarse, que a partir de diversos parámetros, como ya se ha mencionado, de población, de partidas y de participaciones federales, del tamaño del Estado y demás, se pudieran establecer ya montos fijos y que no esté al criterio de los congresos locales, que además muchas veces coincide sospechosamente el criterio del Congreso local con el criterio del gobernador de cada estado. Entonces, pues yo creo que ahí está la salida, amarrar a que esto sea un fondo que no se deba ni se pueda modificar. Para lo otro, no sé si alguien quisiera... Muy rápido. Y esto del fondo, por ejemplo, ya existe la Auditoría Superior de la Federación y las Contralorías de los estados tienen ya un porcentaje definido para que puedan hacer, obviamente, auditorías autónomas, independientes y eficientes. Y en muchas entidades del país, y por ley, digamos, federal, hay un porcentaje mínimo que deben de tener estas auditorías de los estados. Podría ser una cosa similar, al fondo algunos le hemos denominado aporta, digamos, el chiste es que pueda haber este apoyo, porque la pregunta que te referías, desde el INAI, lo que hemos visto en el Sistema Nacional de Transparencia, primero es que es muy heterogéneo, digamos, el funcionamiento de los órganos garantes. Pero en términos promedio no tienen las condiciones mínimas para operar, por ejemplo, decía la plataforma. Tenemos problema, el INAI ahorita tiene hospedado a 10 estados que no pudieron hospedar, no tienen un servidor mínimo, todos los tenemos que hospedar, pero también no podemos hospedar a todo el país. No pueden, digamos, no tienen las condiciones de internet. Y por ejemplo, hoy están subiendo las obligaciones de transparencia que se incrementaron muchísimo, y qué bien, es la nueva forma de la transparencia, que la gente inmediatamente pueda ver la información. Pero esto implica un trabajo de seguimiento y después van a tener que evaluar todas estas obligaciones que estén en los portales, para lo cual pues no tienen ni el personal para poder llevar a cabo esto, y en dado caso incumplimiento, lo que serían las medidas de apremio o las sanciones. O sea, hay muchas cosas en la ley, como ya se dijo,
que la califican como la mejor ley, pero una buena ley es condición necesaria, mas no suficiente. Se requiere la implementación y para eso, pues los órganos de los estados deben, digamos, tener un mejor presupuesto que permita dar cumplimiento a esa ley y dar cumplimiento a la rendición de cuentas, que, como sabemos, es una de las prioridades. Por ejemplo, con el INAI, y lo quiero decir, sí, el Congreso Federal, la Cámara de Diputados fue sensible en el primer año para que nosotros podamos cumplir la ley general. Se subió el presupuesto casi en un 70%. Ojalá esto se hiciera en cada una de las entidades del país. ¿Ninguna pregunta de más al derecho? ¿No? Por favor. Sí, de hecho, básicamente por eso la propuesta está que se haga en la asignación del ramo 23. Ya hay antecedentes de conformación de este tipo de programas. El hoy denominado noveno fondo del ramo 33, Fondo de Fortalecimiento para Entidades Federativas, así nació, como un programa de fortalecimiento de entidades federativas en el ramo 23. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Que se cree un fondo que vaya destinado, sí, a entidades federativas, pero apartado directamente para órganos garantes. ¿Y quién lo tiene que manejar? Pues la instancia que es responsable de la rendición de cuentas y de la asignación presupuestal, la Secretaría de Hacienda, que ella cree las reglas de operación a través de estos posibles criterios que pueden ser, como decíamos hace rato, 5, población, presupuesto, extensión territorial, eficiencia presupuestaria y obviamente el inverso por los estados que ganen menos por población y presupuesto. ¿Qué queremos meternos o cuál es la propuesta? Que se meta en el calendario de asignación y seguimiento bajo una rendición de cuentas que esté constantemente monitoreando Secretaría de Hacienda en su aplicación para los órganos garantes y también la Auditoría Superior de la Federación. El dato que nos preocupa es la cuenta pública año con año. El auditor dice que a donde hay mayor opacidad es en los gobiernos locales. Ahí se aplica el 38% del presupuesto de egresos de la Federación. Queremos transparentar ese 38%. Y la garantía de transparentar somos los órganos locales. Javier Martínez Cruz, del Estado de México. Gracias. No tenemos más preguntas sobre el tema. Quisieran, por favor, Vanessa Alemán entonces, de IJS News. Senador, su opinión respecto al debate de la noche de ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump. Muy brevemente, yo creo que ayer Donald Trump empezó a construir la narrativa de su derrota. Es muy evidente que los números ya no le favorecen, que hay sectores muy importantes poblacionalmente hablando que están en contra, particularmente mujeres inmigrantes, y por el otro lado estados sorprendentemente están dando un giro. El caso de Arizona es muy particular, ahí el voto latino puede ser fundamental para modificar el resultado de la elección, y Texas, un estado generalmente republicano, empieza a tener en algunas encuestas ciertas modificaciones. Yo creo que lo que vimos ayer fue eso, el empezar a construir esa narrativa de la derrota, y lo cual nos hace llegar a una reflexión y a un llamado, que hoy más que nunca es necesario que desde aquí, desde México, hagamos un llamado a nuestros amigos, familiares, amigos, vecinos que estén en Estados Unidos y que sean elegibles para votar, a que salgan a votar, a que sepan que su voto vale, que su voto puede ser definitorio, que pesa mucho. Los votantes de Trump van a salir a votar, porque eso es un voto emocional, emotivo, con una serie de elementos que hace pensar que irán a votar. Lo que necesitamos es que los latinos hagan lo propio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenos días.